quién ha sido. ¿Está vinculado con mi participación en la marcha? Creo que sí. ¿Está vinculado con mi oposición directa al gobierno? Creo que sí. Y con mi posición clara desde la fe sobre lo que está pasando en el Perú, también creo que sí. Conectados vía Zoom con el padre, estamos ya conectados con Omar, ¿no es cierto? Con el padre Omar. Exitosa. Que lamento entrevistarlo esta vez por las circunstancias. Han dejado una granada en uno de los locales que usa la organización solidaria que conduce el padre Omar. Omar, muy buenos días. Hola Nicolás, buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte después de un tiempo. ¿Qué pasó, Omar? Explícanos este tema, por favor, de la granada. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Claro que sí. Mira, nosotros todos los sábados tenemos puntos de acopio distribuidos en todo Lima gracias a la ayuda de varios alcaldes. Miraflores, La Molina, Surco, San Isidro, San Miguel. Y tenemos además una casa que nos donaron ya hace un tiempo en Miraflores que sirve como punto de acopio mientras desarrollamos un proyecto inmobiliario que va a beneficiar a niños con discapacidad visual. Es decir, las ganancias van a servir para un proyecto para niños con discapacidad visual. Estos puntos de acopio hay algunos que solo funcionan los sábados porque son en plazas públicas, parques, jardines, etcétera. Por ejemplo, hay uno en la puerta del Parque de la Amistad en Surco, hay otro por el Pentagonito, etcétera. Y el de Miraflores que funciona de lunes a sábado porque es casa propia, casa nuestra, y está abierta ahí todo el día, todos los días. Si la gente va y deja sus donaciones, ropa, zapatos, zapatillas, juguetes, medicinas, alimentos, muebles, todo lo que quiera donar en buen estado en desuso, a veces cosas nuevas, y nosotros aprovechamos y vendemos algunos productos que hacemos aquí, ahora el panetón, antes el turrón, panes, chancáis, etcétera. Bueno, el día sábado termina la jornada entre las 5 o 6 de la tarde y mientras los camiones recogen todo, llegamos acá a 10 de la noche aproximadamente, estamos cerrando la recepción de estas cosas en un almacén donde se guarda todo porque el domingo no tenemos voluntarias que vengan a ayudarnos a clasificar hasta el día lunes, el día de ayer. Entonces el día de ayer un grupo de voluntarias con la persona encargada comenzó a clasificar y en una caja ha encontrado Exitosa. efectivamente una granada de guerra. Una caja que ha pasado por muchas manos a lo largo del camino desde donde vino, ha estado en varios carros o en un carro que la ha manipulado mucha gente y que estaba ahí dentro de la granada de guerra. Yo no estaba, yo estaba fuera de la casa dando la unción a una persona que le habían hecho un trasplante del corazón, el INCOR, y regresé volando rapidísimo a la casa y llegué y pedí que pusieran esta caja con la granada en mi cuarto, en mi zona. Yo tengo un cuarto con una salita comedor donde yo vivo, acá en la misma casa, que la pusieran ahí porque es el sitio más seguro, más aislado, nadie entra, no había peligro. Hasta que llegué, yo mismo la saqué, agarré la granada, la vi, la saqué y la puse en la parte externa y llamamos inmediatamente a UDEX porque quería cerciorarme que era una granada y no un juguete, ¿no? ¿Y qué dijo la gente de UDEX? Dijo que era una granada de guerra activa. Activa. O sea que eso ha podido hacer daño, si alguien la manipulaba, digamos. Sí, claro. Claro que sí, por supuesto, sí. Ahora pero tú, como nos dijeron, es decir, digamos, ha ocurrido en otras oportunidades que por estos casos de extorsión y de amenazas, etcétera, delincuentes usan granadas, pero tú que yo sepa no has sido víctima de extorsiones ni de ataques de esa naturaleza. Más bien tus conflictos han sido, sobre todo últimamente, políticos, ¿no? Tú eres un hombre claramente involucrado en la actividad política y eres un hombre contrario al gobierno del presidente Castillo. Tú has pedido al presidente Castillo que renuncie. Además, tú has promovido la marcha del pasado sábado. Así es. Bueno, pero esto lo vengo haciendo desde la segunda vuelta, sí, no desde ahora. Por supuesto. Desde el inicio, por una convicción religiosa, de fe, por la enseñanza de la iglesia, no solamente por un tema o no por un tema de antipatía personal o que me caiga mala persona. La campaña que hice no fue contra Castillo, porque a Castillo yo no lo conocía, se lo conocía muy poco, al menos yo tenía muy poco conocimiento sobre él, pero él representaba una ideología contraria a la enseñanza de la iglesia, que es el comunismo, marxismo, leninismo, tal cual se presentó el ideario. Esa fue la razón de mi lucha inicial. Ahora la lucha ha continuado, sigue el fundamento de fe, porque estoy convencido que este es un gobierno comunista, socialista del siglo XXI, como el de Petro, como el de Boric, etcétera, como el de Lula, que esperemos que se arreglen las cosas en Brasil, y como varios, como el de Nicaragua, como el de Cuba, como el de Venezuela, ¿no? Entonces la razón fundamental de mi lucha es una razón de fe, es una razón de enseñanza de la iglesia, pero además ahora
la otra razón es la incapacidad y la corrupción de este gobierno, que tú has estado mencionando hace unos minutos. Y yo he sido abiertamente, públicamente, he dicho lo que pienso, porque hay libertad de expresión en el Perú, al menos hasta ahora, porque uno tiene derecho a decir lo que piensa, no a acusar sin fundamento, pero sí a decir lo que uno piensa con derecho, ¿no? Yo le he dicho al señor Vladimir Cerrón que deje de decir mentiras sobre el tema que habló últimamente, que la iglesia solamente enseña a los pobres a rezar, cosa que es mentira, y se lo demostré con todo lo que ha hecho la iglesia en Lima Sur, que es gente pobre, más allá de rezar. Pero además también a su hermano le dije que si la iglesia, él decía, si la iglesia se mete en asuntos de Estado, el Estado se va a meter en asuntos de iglesia. Yo le decía que o es ignorante o se hace el ignorante, porque la iglesia siempre se ha metido en el asunto más importante del Estado, que es el ser humano. Ahora, la razón de un Estado, la razón de un gobierno es el ser humano en su desarrollo integral. Y esa ha sido siempre una preocupación, según la doctrina social de la iglesia. Siempre. Ahora, tú sinceramente, después del tiempo transcurrido, porque esto, o sea, tú sabes el aprecio, el cariño que te tengo, Omar, y además el respeto que tengo por tu trabajo. Pero eso no ha impedido que discutamos en momentos. Yo te decía que tú tenías que ser el pastor de todos, más allá de las ideologías, ¿no? O sea, que en tu rebaño va a haber gente que piense de manera diferente e incluso opuestos unos a otros, y tú tenías que estar por encima de eso. Y tú me contestabas diciendo que ya, pero que tú tenías tu derecho a tener tus propias opiniones también. Bueno, y en eso pasamos varias semanas discutiendo, ¿no? Pero a ver, Nicolás, pero ahora, a la luz de lo que ha ocurrido en estos meses, ¿tú todavía sigues creyendo que Pedro Castillo, que en realidad nunca fue militante de una organización comunista, socialista, ni de izquierda, sino más bien de Perú Posible, de Alejandro Toledo, es un comunista? O sea, que la amenaza que se cierne sobre el Perú es el comunismo. ¿Tú crees a estas alturas, después de 15 meses de gobierno de Pedro Castillo, que ese es el problema que tenemos como país? Es uno de los problemas que tenemos, y estoy más convencido que antes aún, porque Pedro Castillo no gobierna. Pedro Castillo es un títere de un grupo de gente vinculada directamente a partidos comunistas e incluso a facciones de Sendero Luminoso, y eso lo sabemos todos. Pedro Castillo no gobierna el Perú. Pedro Castillo no gobierna el Perú. Pedro Castillo es un títere que no tiene capacidad, no es un estadista. Él mismo lo ha reconocido, él no se imaginaba ser presidente del Perú. Y lo demuestra en cada acción. Mire, el otro día estuve en una empresa de gas, no tengo que mencionar el nombre, y me decían que cuando fueron a hablar sobre el tema del gas, el ministro de ese momento, porque han pasado creo que 7 ministros del Ministerio de Energía y Minas, le preguntaba a las personas de esta empresa de gas cuál es la diferencia entre el GNB y el GLP. Ese es el nivel de nuestros ministros. De manera general, un ejemplo es el de Energía y Minas. Ese es el nivel. ¿Cómo un ministro de Energía y Minas no puede distinguir si yo, que no manejo, porque yo no manejo, yo no lleno el tanque de combustible de los carros que tenemos, muchos funcionan a GNB, otros a GLP, yo que no soy un especialista en el tema, sé la diferencia? ¿Cómo un ministro de Energía y Minas no lo va a saber? Y ese es el reflejo de lo que está pasando. Pero te vuelvo a repetir, el problema es que Pedro Castillo es un títere de un grupo de gente, está maniatado por un grupo de gente que domina toda la política en el Perú. Ahí está Vladimir Cerrón, ahí está Aníbal Torres, que es lamentablemente las declaraciones que le ha dado contra la señora Sol Carreño son una muestra y una razón por la cual hay tanto abuso contra la mujer en el Perú. Él es un representante de los abusadores de la mujer en el Perú, porque cuando una mujer dice algo que no le gusta al hombre, el hombre comienza de esa manera a ofender, a insultar, a decirle mala madre, y termina en golpes y termina en muerte. Este señor debe ser procesado, porque eso que ha hecho es abuso contra la mujer. Y yo estoy en contra del abuso contra la mujer, contra el hombre, contra el anciano y contra el niño. Esto no es un tema de feminismo. Esto es un tema... Entonces, yo sí creo que el comunismo sigue siendo un problema en el Perú. Y es un problema latente. Mira los ataques contra la iglesia en este tiempo. Han querido suspender la celebración de Santa Rosa de Lima, atacando además a la policía, que ahora se ha vuelto por órdenes a defender a Castillo. No han permitido que el Señor de los Milagros pase a la Plaza de Armas. Así comienza, así ha comenzado en todo el mundo. Así ha comenzado en todos los países donde se ha instalado. Omar, se ha comenzado de esa manera. Omar, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el principal problema o la principal amenaza del Perú es la ineficiencia y la corrupción. Pero pero hay puntos
Es decir, hay cosas que no se pueden, sobre las cuales no se puede transigir. Y uno de ellos es el tema de introducir la violencia en la política. Y mandarle una granada, si es que esto ha sido así, a una persona para intimidarla o para pretender que deje de expresar su punto de vista, es algo que nadie puede aceptar como válido. Y por eso yo no solo te expreso mi solidaridad, sino que te pido que te quedes conectado con nosotros, porque tengo que ir a la pausa, y que tras ella nos digas qué es lo que tú piensas que debería ocurrir en el Perú. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Estamos enlazados vía Zoom, con el padre Omar Sánchez, fundador de la Asociación de las Benaventuranzas, que ayer ha encontrado en el lugar donde él vive una granada de guerra, según le ha expresado UDEX, activada. Antes de seguir adelante, Omar, permíteme, hay una terrible noticia que nos acaba de llegar. Jesús Maldonado es un joven que acaba de ser electo alcalde de San Juan del Lurigancho en las últimas elecciones. Él reportó la desaparición de su papá y nosotros hicimos toda una cobertura sobre la desaparición de este hombre. Hoy él ha publicado hace unos minutos lo siguiente: mi padre fue encontrado sin vida el día de ayer. Fue un hombre noble y amoroso. La familia agradece el esfuerzo de todas las personas que el día de ayer salieron en su búsqueda. Pedimos respeto al duelo de su familia, que lo extraña y que nunca dejará de amarlo. Las circunstancias de la muerte del papá de Jesús Maldonado no son claras. La policía está investigando incluso eventualmente si lo que ha ocurrido es un homicidio. Y esto es simplemente tremendo, pero por el momento cumplimos con dar esta terrible noticia sobre el fallecimiento del padre del alcalde electo de San Juan del Lurigancho, Jesús Maldonado. Omar, ¿qué piensas tú de cómo hacemos para salir de esto en lo que estamos atrapados, esta situación tan compleja en la que estamos atrapados? Exitosa. Mira, hay una solución inmediata y muy rápida, que es que los congresistas que faltan firmen para lograr la vacancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos del Congreso, decimos que el Congreso no hace nada, pero hay más de 60 congresistas que han firmado a favor de la vacancia. Entonces, ese grupo al menos está haciendo algo. Ese grupo sabe que se va a ir si es que sale Castillo. Entonces, no le importa su sueldo. Lo han demostrado con la firma y se confirmará en el momento de la votación, si realmente la firma coincide con la votación, ¿no? Entonces, ese grupo está haciendo algo. Ahora los otros faltan. El problema es que muchos de los otros o no están convencidos, o son de Perú Libre, o han sido comprados, ¿no? Como los niños, las niñas, etcétera. Entonces, esa es una primera mirada. Una segunda mirada es seguir con estas marchas pacíficas que parten de nosotros para manifestarle al gobierno y al Congreso que el pueblo peruano está insatisfecho con lo que está pasando, y ese es un derecho constitucional que nadie nos puede negar, independientemente de la camiseta política que tengas, de la región de donde vengas, de la religión que tengas. Es un derecho constitucional que nadie nos puede negar. Otra cosa que te quería decir antes de terminar con la opinión que tengo sobre cómo solucionar el problema es que dos cosas. Una, yo no puedo acusar a nadie sobre la granada. Yo no estoy diciendo quién lo ha hecho, porque no puedo, no me consta, no sé quién ha sido. Puedo suponerlo, pero no me consta quién ha sido. ¿Está vinculado con mi participación en la marcha? Creo que sí. ¿Está vinculado con mi oposición directa al gobierno? Creo que sí. Y con mi posición clara desde la fe sobre lo que está pasando en el Perú, también creo que sí. Pero no tengo ninguna prueba para decir ha sido tal grupo político o tal persona. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, te digo qué cosa es lo que hay que hacer. Hay que buscar la concertación desde la verdad, ¿no? Tú me decías que tengo que ser pastor de todo el pueblo. Sí, efectivamente. Pero el pastor tiene que hablar con la verdad y desde la verdad. No desde ideologías personales o opiniones personales, sino desde lo que enseña la Iglesia. A mí nadie me puede acusar que algo de lo que yo he dicho durante todo este tiempo va contra la enseñanza de la Iglesia. Algo de lo que yo he hecho durante todo este tiempo va contra la enseñanza de la Iglesia. Sin embargo, creo que a algunos arzobispos, cardenales y obispos sí se les podría acusar que algunas de las cosas que han manifestado van contra la enseñanza de la Iglesia. Entonces, mi participación está conforme a la doctrina social de la Iglesia y conforme a la enseñanza de la Iglesia siempre. Y si alguien me lo corrige, es mi obispo, que está atrás mío diciéndome: esto que has dicho es correcto, esto corrígelo, esto mejóralo. Pero en ningún momento ha sido contra la enseñanza de la Iglesia. Creo que el único camino es la concertación.
El único camino es lograr que este presidente salga y generar un movimiento de consenso, teniendo claro que hay cosas que tienen que cambiar, porque en el Perú definitivamente hay que cerrar brechas, Nicolás. Hay muchísimas brechas abiertas y en eso tiene responsabilidad el gobierno, tiene responsabilidad el empresariado privado, la empresa pública y cada persona en su entorno. Es decir, cuando entras a tu edificio, saludas a la persona que está en la puerta, saludas al mozo, saludas a la persona que trabaja en tu casa, conoces su vida, sabes quién es, sabes que está sufriendo, sabes que está viviendo. Esas brechas las cerramos todos. Cada persona desde su lugar, o la gente que tiene empresa pagando lo justo. Es decir, hay todo un tema de trabajo importante por hacer, pero tiene que ver con cerrar brechas desde nuestro lugar pequeño hasta los grandes lugares de los grandes empresarios del Perú, de las grandes empresas y del gobierno. Mira, me escribe el profesor Máximo Fuentes, que es un profesor de base que conozco desde la juventud, y me dice: Nicolás, los que han dirigido el país no es que hayan sido ineficientes, incapaces, sino que han servido eficientemente a los intereses de los grupos de poder, dice Máximo Fuentes. Es decir, y esto nos lleva a esta tremenda paradoja, ¿no? O sea, ¿cómo nos ha podido pasar que el otro día hacíamos cálculos con Rómulo Mucho? El presupuesto de la República se ha multiplicado por 5, Omar. Tenemos 5 veces más dinero para gastar en el Perú que hace 30 años. Y hemos sido un país que ha crecido de manera extraordinaria en términos macroeconómicos, pero mira cómo estamos. Mira cómo está el sistema de salud, mira cómo está la educación pública, mira cómo está la infraestructura. Es decir, tenemos gente sin agua potable, con crisis sanitarias por el problema de los desagües. O sea, no hay rellenos sanitarios en el Perú. Es decir, ¿cómo es Nicolás, posible que esto nos haya ocurrido, ¿no? Por ejemplo, el canon minero en Junín, ¿a dónde se fue? El canon minero en gobiernos regionales, donde ha habido presidentes regionales que supuestamente han sido elegidos por el pueblo para ayudar al pueblo. Entonces, no hay que tener una mirada parcializada. Yo estoy de acuerdo en parte con la opinión del señor que has mencionado. Tiene razón, es verdad. Muchas veces los gobiernos han servido para beneficiar o para apoyar esto, pero también hay que ser realistas. Si no hay empresa, no hay empleo. Ahora, que sean exclusivamente para ayudar a la empresa, para mirar sus intereses, ahí hay un problema grave de todos los gobiernos que han venido de los últimos 30 años. Pero esto pasa a todo nivel. Los gobiernos regionales han usado el dinero y se han robado el dinero como han querido. ¿Por qué en los departamentos más pobres no hay hospitales, no hay postas, no hay colegios, no hay nada? ¿Y quién dirigía esos gobiernos regionales, Nicolás? ¿Quién los dirigía? La gente que está ahora en el gobierno, mucha de la gente que está ahora en el gobierno. Entonces, no es solamente un problema de que se benefició a los grandes empresarios, se beneficiaron bolsillos propios de gente que dice que lucha por el pueblo. Entonces hay que mirar las dos cosas, no solamente un lado. Y un último tema que te quiero mencionar. Tú decías que no, el problema no es el comunismo, sino el peligro no es el comunismo, sino la ineficiencia y la corrupción. Pero debemos reconocer que la mayoría de gobiernos comunistas está vinculados a ineficiencia y a corrupción. Definitivamente. Exitosa. La mayoría de gobiernos comunistas, porque él mismo reconoce que los gobiernos anteriores no han sido ineficientes. Quiere decir que los gobiernos que no han sido comunistas no han sido ineficientes, han sido eficientes, pero los gobiernos comunistas en todo el mundo, mira Cuba, mira Venezuela, mira Nicaragua, o sea, son gobiernos comunistas ineficientes y corruptos. Yo te hago una pregunta, Omar, para terminar. Está claro que tú estás involucrado en política. Y el otro día que hablaba con Eduard Málaga, yo le preguntaba: ¿y qué viene después, Eduard? Digamos que reúnen las 87 firmas y se van todos. ¿Qué es lo que creo que es un sentimiento nacional, ¿no es cierto? O sea, si la gente tuviera la capacidad de decidir, en este país habría elecciones adelantadas. Si la gente tuviera la capacidad de decidir. Lamentablemente no es así. Pero ¿qué viene después? O sea, ¿quién nos va a garantizar después de que no se va a repetir la historia de ineficiencia, de corrupción, de mal manejo de los recursos públicos en todos los niveles y de todas las ideologías, ¿ah? Porque esto es transversal. Entonces, la respuesta... Sí. Eduard me decía, bueno, eso es otro momento, el momento ahora es resolver esta crisis ya, pero, por ejemplo, gente como ¿tú te involucrarías en política? ¿Puede un sacerdote, me imagino que tendrías que solicitar autorización para hacerlo, pero tú te involucrarías en política de una manera activa? ¿Tú estarías dispuesto a hacer? En política partidaria, en política partidaria no, porque no puedo, soy sacerdote. Y este es el color de mi piel y voy a ser sacerdote toda mi vida. En política, como el arte del buen gobierno, sí. En participar en vía política, sí.
pero no en política partidaria. Yo no pertenezco ni voy a pertenecer a ningún partido político, pero desde mi lugar voy a participar en política como el arte de buen gobierno, como una palabra profética frente a la realidad del Perú. Pero yo creo que hay mucha gente preparada y buena que podría participar en política. Creo que es un segundo momento, pero que hay que pensarlo desde hoy día, porque si no nos va a agarrar con los pantalones abajo. Entonces hay que pensarlo desde hoy día. Y creo que el esfuerzo es un esfuerzo de concertación y de humildad entre los líderes políticos, porque son necesarios los partidos políticos. Un país sin partidos políticos no puede existir. Pasa lo que está pasando ahora con este gobierno que no tiene partido político. Entonces es necesario un esfuerzo de concertación, que es un esfuerzo largo, es un proceso largo, no es inmediato, no es un esfuerzo de un año ni dos años. Tiene que haber un esfuerzo de concertación entre todos los agentes políticos y todos debemos de participar en este esfuerzo de concertación, pero tiene que haber un cambio personal, Nicolás. Y ese es el problema más grave, creo que hay en el Perú. Tiene que haber un cambio personal, tiene que haber un cambio, la moral tiene que volver a ponerse como curso en los colegios, la historia del Perú, OVE, todas estas cosas, porque han adoctrinado a nuestros jóvenes por 20 años y les han destrozado el cerebro con mentiras. Entonces tenemos que volver a unir. Filosofía se sacó, no se estudia filosofía, no se estudia antropología, no hay amor por los signos patrios. ¿Por qué los jóvenes no participan en las marchas? En ninguna. ¿Por qué no participan? Porque no se ha inculcado el amor al país, no se ha inculcado el amor a la patria. Todo eso se ha quitado con un objetivo claro. Los últimos 20 años han tenido un objetivo claro: destruir el país. Y desde mi visión, desde mi mirada como creyente, como católico, como sacerdote, es la presencia de Dios en la vida del ser humano es fundamental, porque Dios es un referente de moralidad. Nos han quitado la moralidad de la conciencia y por eso cada uno tiene la libertad de hacer lo que le da la gana sin consecuencias. Si no hay Dios, todo es válido. Omar, te agradezco mucho y te expreso una vez más mi solidaridad. Como tú dices, no se sabe de dónde viene esta amenaza, porque claramente enviarle una granada a alguien es una señal de amenaza, pero viniera de donde viniera, nuestra solidaridad incondicional, como siempre, Omar, como siempre, y por supuesto que acá tienes un espacio abierto para expresar tus puntos de vista. Me gusten o no me gusten, los comparta o no, tú sabes que este espacio también es tuyo, Omar. Un abrazo afectuoso. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo también para ti.